Para su Biblia en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17, le voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, y dice así: Cuando terminó de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Si te hiciera esta pregunta al Señor hoy a ti y pusieras tu nombre ahí, coloca tu nombre, yo voy a colocar el mío, Alain, hijo de... Coloque su nombre, listo, y dice su papá y su mamá, listo. Alain, hijo de Aníbal, ¿me amas más que estos? Yo titulé esta conferencia: ¿me amas? ¿Cuántos de verdad aman al Señor? Levanten la mano los que aman al Señor. Saben, hermanos, que esta palabra, cuando el Señor me invitó a predicar esta tarde, yo le decía al Señor: ¿qué quieres que yo comparta a la iglesia? Y Él me dio estos versos, y para mí fue como una pregunta. Si Él me dijera: Alain, ¿tú me amas? Y Pedro se había ido después de que Jesús resucitó, él no sabía, y se fue con 6 compañeros, 6 de los 12 de Jesús. Se fueron 7 a pescar, porque Pedro era un pescador. Y Pedro se fue hasta estaba sin ropa allá en el mar de Galilea. Entonces de pronto escuchan una voz: oye, ¿pescaron algo? Y de pronto dijeron: ¿quién es? Y no sabían quién era. Y ellos dijeron: no hemos pescado nada en toda la noche. Entonces Jesús les dijo: lancen la red a la derecha. Y lanzaron la red a la derecha, obedecieron, y salieron allí 153 peces, dice la palabra, y era muy pesada la red. Y Pedro se lanzó al agua, se puso la ropa, y cuando llegó a la orilla se dio cuenta que Jesús ya había preparado el desayuno. Había hecho pescado y había hecho pan. Les dio comidita primero, porque Jesús sabe que a un discípulo se le debe hablar con el estómago lleno. Porque Pedro había desayunado, y ahí es cuando le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y le señaló los peces. O sea, en una palabra le dijo: ¿me amas más que la empresa, que el talento que tienes tú? ¿Me amas más que eso? Y por eso el Señor le dice 3 veces: ¿me amas? Y Pedro, asustado: Señor, yo te amo, yo te quiero. Y le dice: cuida mis corderos. A Pedro se le había olvidado cuál era el propósito de la vida que el Señor lo había escogido. Recordemos que Pedro había negado al Señor 3 veces. Recordemos que Pedro era ese líder impulsivo que decía: Señor, mira, armamos 3 enramadas aquí, una para ti, una para Elías, para Moisés. Y ven, él era impulsivo. Decía el Señor Jesús: ¿de cierto me van a entregar? No, Señor, yo moriría por ti. Y el Señor le dijo: tú me vas a negar 3 veces. Ese Pedro tenía un llamado especial de parte de Dios, y Jesús cuidó talentosamente. Jesús muy detenidamente, él sabía que Pedro se había desanimado, y Jesús resucitó, se le presentó a todos, pero se fue hasta el mar de Galilea a buscar a su discípulo. Y fue cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Y yo no sé cuántos de aquí llevan 1 año en la iglesia. ¿Cuántos llevan 1 año? ¿Cuántos llevan más de 5 años en la iglesia? Levante la mano. ¿Cuántos llevan más de 10 años? Mueva la mano así. ¿Cuántos llevan más de 20 y el infinito y más allá? ¿Saben, hermanos? Esta palabra me confrontaba a mí, porque nosotros en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta que muchos se devolvieron a sus trabajos, que muchos se devolvieron a buscar algo que no deberían buscar, en vez de buscar al Señor. Y por eso el Señor Jesús estuvo como la cautela, como el sigilo de su corazón tan lindo, Jesús, que le da desayuno y después lo enfoca en el ministerio. Enfoca a los otros 6, pero el Señor Jesús se enfocó en Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue el líder que los convidó a pescar. O sea, el Señor siempre escoge líderes, como 3 nomás. El Señor siempre escoge líderes. ¿Sabe por qué?
Porque Él nos conoce, Él sabe lo que nosotros somos, lo que hacemos. Él sabe si nosotros de verdad qué estábamos haciendo en el mundo. Y hermanos, yo veía esta palabra y decía: Señor, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Mi negocio o el Señor? Y yo te hago esa pregunta: ¿qué es más importante para ti? ¿Tu trabajo? ¿Es más importante tu carro, tu casa que el Señor? Y es una pregunta que el Señor nos hace esta tarde. ¿Qué es lo que tú estás amando más? ¿De verdad estás dedicado a buscar el reino de Dios y su justicia, o estás buscando añadidura? Entonces yo, mirando esta palabra, decía: Señor, existen unos peligros en este tiempo. Y el peligro, dice en Lucas 21:34, dice: tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, decía el Señor. Tengan cuidado que porque están pasando esta pandemia, de pronto ustedes se dediquen a otras cosas que no sean las importantes para Dios. Y es lo que debemos tener cuidado. De verdad, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿En quién nos estamos enfocando? Hermanos, Jesús nos está haciendo una pregunta esta tarde. ¿Amas más lo que tú haces? Tu carro, cuidado, me lo ensucian, no se suban. Hermanos, ¿y cuánta gente se murió y no se llevó la camioneta? No se llevó nada. Entonces creo que nosotros nos debemos enfocar y ponerle más atención a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dijeron amén? Y yo te hago 3 preguntas, y más bien 2, y una es la conclusión de las 2. La primera: ¿a qué cosas les tengo verdadero amor? ¿En quién estoy enfocando mi amor? ¿O en qué? La segunda es: ¿qué actividades me hacen más feliz? Wow, ese es chévere. ¿Cuánto le gusta vacaciones? Usted diría: vacaciones, chévere, la playa, el mar. Tal vez las espirituales o el mundo. ¿Usted prefiere las cosas espirituales o prefiere las cosas del mundo? El vicio, el pecado, la rumba, lo malo. Si Dios ya te sacó, escuche esto, es que Dios ya había rescatado a Pedro. La primera ocasión que el Señor le predicó a Pedro fue un día de pesca también, que Jesús se subió a la barca de Pedro y habían pasado toda la noche sin pescar, y Jesús le dijo: boga un poquito más adentro. Y fue tanta la pesca que tuvieron que llamar a los demás para ayudarles a traer todos los pescados. Y cuando él llegó al pie de Jesús, se postró delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque no soy digno de ti, soy pecador. Entonces Jesús, muy lindo, le dice a Pedro: Pedro, tú eres una roca, yo te voy a usar, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y sobre esta roca voy a edificar la iglesia, y a partir de hoy te voy a hacer pescador de hombres. ¿Cuántos quisieran ser pescador de hombres? Y Pedro no lo entendió. Pedro siguió con Jesús los 3 años que el Señor estuvo. Fue su primer discípulo que él realmente conquistó. Y Pedro sencillamente pensaba que era una emoción. Jesús va a la cruz, muere, resucita al 3er día, y Jesús fue a confirmar el llamado que le había hecho a Pedro. ¿Usted ha escuchado alguna vez en la Biblia que Pedro sanaba con la sombra? Pedro era un hombre que oraba y sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. Yo quiero la unción de Pedro. Yo quiero ser como Pedro, hermano, que era difícil al comienzo, pero de pronto decidí caminar con Dios, decidí buscar lo importante. Y saben, hay 3 cosas o 3 actitudes, pueden haber más, o 3 cosas que nosotros hacemos que tal vez nos están sacando del propósito si no las tomamos bien. La primera es el trabajo. La gente se está afanando por trabajar. Pregunto: ¿cuántos aquí trabajan? Yo también trabajo, porque si no trabajamos no comemos. El Señor dice que el hombre debe ser proveedor de su casa. El hombre que no provee para su casa es peor que un impío, dice 1 Timoteo 5:8. O sea, tenemos que trabajar. Pero tristemente muchos corren más a su jefe, y mi jefe, pero las cosas de Dios no. La oración, lo básico, como que no entienden que el que les dio el trabajo fue el Señor, porque el Señor le da a uno un talento para ganarse la vida. Y Dios te dio un talento para ganarte la vida. Tal vez tu talento sea ser profesor de tenis, como me pasó a mí. Yo me ganaba la vida dando clases de tenis,
llevando jugadores por todo lado del mundo. Pero un día me acuerdo tanto que en el año 2000 yo llevaba 2 años de ser cristiano y Dios me pide el empleo. Dios me dice: vete de este lugar que está corrompido. Amor, Dios me dice que tengo que renunciar. Amor, pero te ganas 6 millones y si renuncias no te vas a ganar nada. Le dije: Dios me dijo que renunciara. Y yo renuncio al empleo. El 4 de febrero del año 2000 renuncio. Se arma un alboroto en ese club. Porque renuncia, quiere más aumento de sueldo. No, ustedes no entienden. Ustedes no entienden. Yo no podía decirles: fue que Dios me dijo que me retirara porque este lugar está corrompido. Me matan. Pero yo me retiro y me dan 2 regalos. Ese día aparecen 2 personas y me dan 2 regalos. Y yo dije: irónica la vida, renuncia a uno y le dan regalos. Pero camino al carro, el Espíritu Santo me habla y me dice: abre el primer regalo que te di. Y yo lo destapo y era una Biblia pequeña. Y cuando la toco, dice la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Y yo empecé a llorar. Y luego abro el segundo y era un barquito pesquero. Y el Señor me dice: a partir de hoy te hago pescador de hombres. Hermanos, ¿cuántos quieren ser pescadores de hombres? Escuche la voz de Dios, aplauda al Señor si va a aplaudir. Y saben, el Señor estaba probándome si yo amaba más mi trabajo que a Él. Y Él me pidió el trabajo y yo se lo entregué. Y vino el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, de la época de huevito con arroz y arroz con huevito. ¿Cuántos le han pasado? Que usted dice: Dios mío, ¿de dónde? Yo me ganaba 10,000 pesos diarios. Y con 10,000 pesos yo compraba leche, pan, huevo, chocolate, queso y me sobraban unas monedas. Y si alguien quiere, yo les he dicho siempre en esta prédica: deme 10,000 pesos y venga conmigo y le compro leche, pan, queso, chocolate y huevos para 4 personas de su casa y le sobran vueltas. ¿Sabe por qué? Porque viene una unción que se multiplica lo poco en las manos de Dios. Cuando uno es obediente, algo pasa, hermanos. Si tú amas más el trabajo, ten cuidado porque Dios de pronto te lo quita si tú no se lo entregas. Muchos queremos trabajar, sí, pero Dios me mostraba que así como Pedro, él buscó su trabajo en vez de buscar al Señor. Pero el Señor, tan lindo, lo corrige, lo ubica en el propósito. Y Pedro después se convierte en un hombre de Dios y fue de los primeros apóstoles de la palabra de Dios en la iglesia primitiva. Era un hombre que llevó el evangelio a todo el mundo. Y hoy en día hablamos de Pedro porque él fue un hombre que decidió correr a la obediencia de Dios, no amar su trabajo, sino amar más al dueño del trabajo. Escuchen esto: ¿cuántos quisieran una promoción de trabajo? ¿Saben qué, hermano? Entréguele su trabajo al Señor y propóngase predicar en el lugar donde usted esté y se asombrará cómo el Señor lo promueve y usted asciende. Pero a muchos les da miedo hablar de Jesús donde trabajan porque de pronto lo echan. Ni siquiera dicen que son cristianos y dicen amar a Dios. ¿Saben que amar a Dios cuesta? Porque uno tiene que dejar todo. Usted y yo no somos dueños de nada, dígame algo. Y usted no es dueño del trabajo. Y por eso Dios me decía: dígales a ellos que si me aman a mí, tienen que dejarlo todo para seguirlo a Él. Y no es que mañana renuncie porque yo le dije, no. Tiene que usted aprender a hacer algo. Donde trabaja sea testimonio, predique de Jesús. Me contratan de director de la liga de tenis más adelante y me escriben en el contrato porque el presidente era un judío. Me dijo: sabemos que usted es líder y sabemos que usted se gana a las personas, pues sepa que aquí, si usted entra a director, no se va a ganar a nadie. Y yo le dije: don Mauricio, efectivamente soy líder de la Misión Carismática Internacional, viajo por las naciones 4 veces al año. Yo no había viajado a ningún lugar, estaba profetizando. En el contrato que me hicieron escribieron prohibido predicar y yo dije: por favor, escriba una nota que diga permiso no remunerado para viajar a las naciones. Y duré 1 año en la liga de tenis de Bogotá y viajé 4 veces afuera a las naciones. ¿Por qué no dije 20? Porque cuando tú honras a Dios, cuando tú hablas de Él, hermano, las puertas se abren. Pero tristemente la iglesia de Jesús, pasando esta prueba, está buscando la añadidura en vez de buscar el reino. En vez de decirle: Señor, ¿quieres que me vaya a ese empleo? ¿Quieres que vaya a otro? Y donde quiera que yo vaya, voy a hablar de ti, Jesús. No voy a callarme. ¿Cuántos dijeron amén? Y no es fácil. Usted me dice tal vez amén.
Pero tal vez dice, si usted predica se tiene que ir de aquí. Ay, ¿yo qué hago? Y tengo 4 hijos y la casa, la cuota. ¿Qué hago? No se preocupe, porque si tú eres hijo de Dios y te conviertes en siervo, el siervo es digno de su salario y él paga mejor. Él paga mucho mejor, hermanos. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es si tu trabajo es más importante que el Señor. Lo segundo que el Señor me decía era las diversiones. O sea, la distracción. Hoy en día vemos los niños y los jóvenes pegados a los jueguitos y juegue y juegue y juegue, en vez de buscar la palabra de Dios, en vez de buscar algo más. Conozco jóvenes que están metidos en juegos donde se reúnen virtualmente con amigos, hasta uno apostando. Y saben, hermanos, el Señor dice en su palabra en Eclesiastés 2:24, en cuanto al hombre, no hay nada mejor que coma y en realidad beba y tenga todo lo que su alma quiera. O sea, lo mejor, decía Salomón, es disfrutar la vida, comer y beber. Hay gente que dice, hay que comer harto y tomar harto porque vamos a orar mucho tiempo muertos. Y tal vez la diversión, tú le pones más atención a las diversiones, a los juegos, a las cosas que no edifican. Y eso te está sacando del propósito. Yo miraba la palabra que dice en Marcos capítulo 6 versículo 31. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo, ustedes solos a un lugar tranquilito. Jesús los llevaba a un lugar tranquilito. Allí, ¿saben para qué? Para descansar. Y Jesús trabajaba duro, predicaba, pero él sabía los tiempos. Y él tenía un tiempo para descansar. Y a veces nosotros necesitamos descansar. ¿Y sabe cómo uno descansa? Leyendo la palabra, amando más al Señor, sirviéndole en una célula. ¿Cuántos aquí lideran una célula? Hermanos, ¿saben esto? Mire, este tema, prepararlo para mí fue como volver al principio de hace 23 años, donde yo tomé la decisión, donde dije, voy a servirle al Señor. Un día vamos a descansar. Cuando alguien muere dicen, descansó en la paz del Señor. Ya después no hay nada que hacer. Pero la vida aquí es cortica y tenemos que enfocarla. Tenemos que buscar lo que es importante. No le digo que no juegue. Yo a veces juego. A veces un jueguito de sudoku. Cuando ya he hecho todo, voy a jugar algo. No es malo, no es el pecado, sino quedarse en eso. Donde hay jóvenes, tal vez con ludopatía, les fascina ir a los casinos a perder el dinero. Ahí como jugar. La vida no es un juego. La vida es una vida que hay que aprovecharla. Es una sola. ¿Cuántas? Una sola. Haga así, yo tengo una sola vida y la tengo que vivir bien. Y yo podía ver que el Señor me decía, muchos buscan esas diversiones, el descanso. Tengo que descansar, es que llevo tantos años en la iglesia sirviéndole al Señor y tengo que descansar. Un tiempo sabático. Yo le digo, no te lo des. No te des un tiempo sabático, porque de pronto tal vez no amanezcas. Porque cuando tú le sirves al Señor, Él te va a buscar. Él va a ir allá a la orilla del río a decirte, ven, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que tus hijos? ¿Me amas más que la diversión? Y la palabra es clara, hermano. Cuando nosotros amamos al Señor, ¿sabe? Nos debemos enfocar. Dice Efesios capítulo 5 versículo 15 al 18. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Wow. Hermanos, ustedes bien saben, la mayoría de los que están aquí saben. Luego yo tengo una empresa y la empresa estaba floreciendo, tenía unos ingresos bien altos, me estaba yendo súper bacano. Y cuando usted le está yendo súper bacano, también hay un peligro de que te enamores de lo que estás haciendo bien. Entonces el Señor me dice, entrégame lo que tú más amas. Y yo le dije, mi esposa te ama, Juanfe te ama, Daniela te ama, yo te amo. ¿Qué estoy amando más? Me dice, entrégame la empresa. Y yo, ¿qué, Señor? Que te entregue la empresa si ese es mi sustento. Entrégamela y confía en mí. Y en el año 2015 empezó el proceso donde el Señor cambió todo. Tuve que vender todo lo que tenía. Me decían, por favor, abra la empresa en otro lugar. No, usted no entiende, me toca cerrarla. Él me la pide. Y yo le dije un día que todo lo que Él me pidiera yo se lo iba a dar. Muchas veces me ha dicho, por eso no tengo reloj, regale el reloj a fulano. Y lo regalo porque nada es mío. Yo entendí cuando el Señor me llamó. Él me dijo, tú me buscas a mí
y yo me encargaré de ti. Si tú me amas y me sirves, yo me encargaré de tus deudas, de tus problemas. Y yo resolví servirle y la empresa se acabó. Entonces empezamos a servirle al Señor con mayor fuerza, 24/7. Antes era todos los momentos que tenía oportunidad correr a la iglesia. Correr a la iglesia, hermanos. Me colaba hasta en el encuentro de mujeres, porque yo quería algo de Dios. Hoy en día la gente, reunión, otra vez célula, otra vez, porque están en las cosas del mundo. Y ese es el peligro que estamos viendo. Lo tercero es el materialismo. La gente está enfocada en voy a tener un celular nuevo, mi carro nuevo, y todo afanados por lo nuevo. Salió el vestido último, me lo tengo que comprar. Y están en un afán por lo material. Y el Señor dice, tengan cuidado. Advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Nosotros venimos sin nada y nos vamos sin nada. Sueñe por su casa, sueñe por su carro, claro que sí, pero no se apegue, que usted pone excusas. ¿Por qué no va a la iglesia? Lo que pasa es que tengo un paseíto en mi carro y estamos estrenándolo. Mire, yo les digo esto, 23 años que llevo en la iglesia y no me he fallado un domingo a la iglesia. Si no estoy acá, estoy en alguna ciudad o algo, porque me invitaron a predicar. Si tengo vacaciones, busco la iglesia donde vayamos a oír la palabra de Dios. Y no me puedo dar el lujo de decir un domingo no recibo. Hoy en día virtual, ¿cuántos estarán conectados ahí? Tal vez acostados, pero no con la mejor disposición. Y el Señor está en este tiempo evaluando corazones. Y déjame decirte algo, cuando tú te conviertes en siervo de Dios, cuando tú te conviertes en un hombre, una mujer que dice voy a servirle al Señor, mira cuántos sugieres están ahí. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por ellos? Los de la cámara. El servicio antecede a la bendición. Cuando uno le sirve al Señor, le sirve a su casa, a su familia. Hermanos, tenemos que aprender a ser equilibrados. ¿A ser qué? Equilibrados, a tener un equilibrio. Yo viajaba llevando tenistas a las naciones, tenía un hogar, hijos, ministerio, y nunca tenía una excusa, es que no puedo. Yo entendí que Él me llamó, me sacó del mundo y me puso acá para servirle. Y este es el mayor peligro que tenemos. Nosotros los seres humanos tenemos 8 áreas en nuestra vida. La primera área es el área espiritual. Esa área es donde usted tiene que buscar a Dios incansablemente, oración, ayuno. Que usted ame la palabra de Dios. Iglesia, dígame en algo. Que usted no llegue a una reunión sin una Biblia, porque usted entonces ¿a qué vino? Es el área espiritual, la primera que lo llena uno todo. Ahí es donde yo he encontrado las bendiciones más grandes. Es en el lugar secreto. Es cuando yo busco al Señor primero. Él fue el que me dijo que me retirara. Él fue el que me dijo que le entregara la empresa. Todo porque hay un área espiritual. Y en el área espiritual, ¿a qué Señor tú amas? Porque no puedes amar a 2 señores. Aborrecerás a uno y amarás al otro. Y si tú amas a Dios, todas las mañanas, todas las veces que te hablen reuniones, diga amén, yo voy a la célula. Yo necesito más de Dios. Entre más tenga tiempo para Dios, menos tiempo tengo para pecar. Y yo voy a dedicarme a Dios. Y si a mí me ponen reunión de lunes a domingo, yo vengo. No ahora, siempre. ¿Por qué? Porque Él me sacó y lo voy a amar. Y a Dios se le demuestra que uno lo ama con sus acciones. Así que evalúa tus acciones. El área que uno tiene también es el área personal. Y tienes que crecer en tu área personal. Tienes que crecer en tu manera de hablar, tu manera de ser. Que todo el mundo vea en ti que eres un verdadero cristiano. Wow, esa persona cómo cambió. Mira cómo trata a su familia. Es excelente en todo. Tu área personal tiene que mejorar. Tienes que ser mejor. Dígame amén. Piensa en tu vida. ¿Eres el mejor donde trabajas? ¿Eres el mejor en tu casa? Es el área personal. ¿Quién eres? Y si yo sé quién eres, entonces Dios sabrá mejor quién eres. Y te digo algo, vendrá esa promoción, vendrá lo que tú tienes, porque primero buscas el reino, buscas tu integridad. Otra área es el área familiar. ¿Cómo tratas a tus hijos, a tu esposa? Valora a tu familia. Siempre predicaré de esta tarima el valor a la familia. Porque venimos de una familia de papá y mamá que un padre le pegaba todos los días a mi mamá. Y yo dije, no voy a repetirlo este señor. No lo voy a repetir. Lo perdoné por todo lo que hizo, por el abandono. Lo perdoné, pero no imito sus acciones. Hermanos, evalúa a tu familia, valórala. Valora a tu mamá, a tu papá. Dígale que lo amas.
Dele un besito en el cachete aquí arriba y dígale: te amo, papá, ahora que está vivo y no cuando se muera. Dale una flor ahora a tu mamá y no una corona cuando esté muerta. Valora a la familia. Y eso es lo que tenemos que valorar. El Señor dice: ¿me amas? Entonces aprecia a tu familia. Valora lo que el Señor te dio. Valora a tus hijos. Apapúchalos, así sean grandes. Hijo, te amo. Ay, no me toque. Uy, huele feo. No, si huele feo, venga para acá con aliento de dragón. Si tienes ahí tu familia, dile algo a tu familia. Dile: te amo. Dile: te amo. Saben, hermanos, tenemos un área intelectual. Tenemos que aprender más. ¿Cuántos aquí saben inglés? Tienes que aprender un idioma. Ahora nos toca aprender ¿cuál será el idioma de Afganistán? Nos toca aprenderlo porque nos lo vamos a ganar para el Señor. Es difícil ir a Afganistán a predicarles. Entonces Dios los mandó a las naciones para que les prediquemos. Y nos toca decirle: jabarse a su merced. Intelectual. Aprende la visión. Lee los libros del pastor César. Lee Sueña y ganarás el mundo. Es el primer libro del pastor que yo leí. Y eso despertó mi hambre por las cosas de Dios. Intelectual, tienes que capacitarte. Aprende un idioma. Es que yo ya estoy como para irme. Pues hermano, que lo entierren de una vez y vivo y ya. Pero no se queje de la vida, sino empiece a vivir como si fuera el último día. Vive para Él, pero vive aprendiendo. Hace poco nos dieron nuestro diploma que estudiamos en la Universidad Oral Roberts. Hicimos un diplomado, hermanos, de 1 año, aprendiendo más del Espíritu Santo, aprendiendo más. Emprendimiento. Yo he estudiado en Estados Unidos. Tengo títulos como un tremendo, aunque los títulos no son los que sirven, pero edifican. Y eso me hace crecer en mi mente. Tóquese así la cabeza y diga: intelectual. No que le digan: usted sí es bruto, ¿no? Usted sí es bruto como su papá. No, nunca acepte eso. Otra área que tenemos es el área social. El área social significa el compartir con la gente. El que yo voy con mi mamá cumplió años el viernes. Mi madre cumplió 87 años. Y yo voy, mis hermanos todavía no son de Cristo, pero ya están registrados en los cielos. Pero yo voy a hacer testimonio. Y entonces llegó el momento del ponqué y me permiten orar por mi madre. Y ahí busco la forma de orar. Pero no dejo: yo soy cristiano, no voy por allá. Aleluya. Yo no comparto el alcohol, yo no comparto la rumba, pero puedo compartir en el área social con la gente. No en discotecas, pero comparta con su familia. ¿Cuántos dicen amén? Otra área que tenemos nosotros es el área laboral. Sea el mejor trabajador. No ame su trabajo, no lo ame como lo último en la vida, pero sea el mejor, porque tienes que trabajar. Pero que todos sepan que eres el mejor. ¿Y saben qué me decía uno de mis discípulos? Pastor, por ser el mejor ahora me recargan la mano. Le digo: no te preocupes, un día serás el jefe de todos ellos. Porque así es, sé el mejor en todo el área laboral. Busca trabajar en algo. Si no tienes empleo, yo te pongo uno. Predica el evangelio y ya tienes uno. Otra área que tenemos, el área económica. Nota que el área laboral es un área diferente, pero la económica es el área donde nosotros bendecimos al Señor, ahorramos. ¿Cuántos ahorran? Pero ¿cómo, pastor, si no alcanza? Y tenemos una mentalidad de pobreza, una mentalidad que no podemos. Si somos de Dios, nosotros tendremos todas las bendiciones del Señor. Pero tenemos que aprender a tener mente empresarial, mente financiera. Lo poco de muchos es suficiente, dice la pastora Emma Claudia. Y yo aprendí en la alcancía a ahorrar poco a poco. Proverbios 13:11. Las finanzas mal habidas pronto se acaban, mas el que ahorra poco a poco se enriquece. Y eso es lo que tienen que hacer: manejar bien su economía, ahorrar, hacer un plan financiero. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Me amas? Maneja bien tus finanzas. No te metas en negocios ilícitos. Es que me dijeron que si yo me meto en esta pirámide me vuelvo rico. No, hermano. Esas son las mentiras de las riquezas. Y más bien tenga cuidado con su dinero. Y por último, un área que no tiene la gente que no es cristiana. ¿Cuál es? El área ministerial. El área ministerial es el área donde le servimos al Señor. Y de ahí es donde viene todo, hermano. ¿Me aman?, le dijo el Señor a Pedro. Entonces cuida mis corderos. O sea, haz ministerio. Predica el evangelio y no se preocupe, yo voy a proveerte todo. Un día le hice un intercambio al Señor. Un día le dije: Señor, yo me voy a encargar de tu obra y tú te encargas de mis finanzas. Y desde ahí, hermanos, hasta este día, el año 21, un año difícil,
la gente del año pasado, toda la parte económica, le hacemos alivios y el Señor me dijo: no pongas alivios en la cuota de tu casa, porque yo te voy a dar la provisión. Amén. Y aunque el sueldo fue al 50%, no importó. Cuando uno tiene a Dios y le sirve, Él se encarga de sus finanzas. Yo hago una pregunta: ¿cuántos aman a Dios? Dele ese aplauso, Señor, y colócate en pie. Colócate en pie. Yo quiero hacer oraciones de las que el Señor me dijo, porque Él me dio un sueño. Él me dio un sueño para esta charla, donde yo estaba mirando y habían unos hombres que eran como vigilantes, estaban en traje de vigilantes, pero querían cambiar una cámara y querían cambiar el tiempo, querían cambiar un reloj que había. Y yo les decía: no lo hagan, no hagan ese cambio. Y allí habían otros tratando de impedirle que ese hombre hiciera el cambio. Y era donde el Señor me mostraba que muchos de los que están aquí y están escuchando están haciendo cambios en su vida que no deben hacer. Estás cambiando tu vida espiritual y estás vendiendo tu progenitura por un plato de lentejas. No lo hagas. No te vayas de la iglesia, no entregues el ministerio, no lo hagas. Si querías una palabra de parte de Dios, hoy Dios te dice: no lo hagas. No te separes de tu esposa, no abandones tus hijos. ¿Cuántos venían por una palabra? No lo hagas. Si querías renunciar al empleo, no lo hagas. No lo hagas. Busca al Señor en oración, en ayuno. Y me gustaría orar, hermanos. ¿Saben por quién? Hoy voy a orar primero por las personas que vienen por primera vez. ¿Quiénes son? Levanten la mano. ¿Cuántos le dan un aplauso, Señor, por ellos? Me gustaría que todos ellos colocaran la mano derecha en su corazón y levantaran la otra mano al cielo. Los que son nuevos por primera vez vienen a la iglesia, porque va a haber un detalle para ustedes, hay un presente para ustedes y tienen que levantar la mano. Escúchenme antes de que oren. La decisión más grande del ser humano en la tierra es la decisión por Cristo, y la segunda, ¿con quién me caso? Son dos decisiones trascendentales. La primera te llevará a la eternidad y la segunda te mantendrá en la vida con su familia. Por eso hoy decide entregar tu corazón a Cristo. Coloca la mano y toda la iglesia me ayuda. Si no has entregado el corazón, si estás en casa, y di: Señor Jesús, yo reconozco que he sido pecador, te pido me perdones. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor. Quiero amarte. Dígalo más duro: quiero amarte todos los días de mi vida. Quiero aprender a estar contigo aquí y en la eternidad. Señor Jesús, tú eres el camino, el Padre es el destino. Voy a amarte primero que todo. Hoy toma mi vida, toma mi corazón y transfórmame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora déle ese aplauso, Señor, por ellos. Me gustaría orar por personas que saben que han dejado prioridades en su vida, que están buscando otras cosas. Vengan aquí adelante. Que ustedes saben que esta palabra era para usted. Venga aquí adelante. Se van a acercar aquí al borde de este lugar. Venga, no le dé pena, acérquese. Sé que son muchos que estaban a punto de separarse. Venga aquí adelante. Que estabas a punto de tomar una decisión de abandonar el ministerio. Venga adelante. Que querías irte para otra iglesia. Yo sé que son muchos. El Señor me mostraba ese sueño donde había gente que quería hacer algo que no debía hacer. Hoy es día de venir al altar y decirle: Señor, yo quiero un cambio. Y yo quiero decirles esto, iglesia: amar a Dios cualquiera, pero hacer la voluntad de Dios muy pocos. Y hacer la voluntad de Dios cuesta, porque tenemos que dejar el mundo, tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar las mentiras y ser cristianos verdaderos. Esto aquí representa como la orilla del mar. Y Pedro, el Señor los llamó y los llamó adelante. Y Pedro vino, estaba desnudo y él corrió hacia adelante al desayuno. Aquí hay padres que han tenido problemas con sus hijos. Vengan aquí adelante. Aquí hay empresarios que están poniendo el amor primero a su empresa. Venga aquí adelante, venga. Venir adelante es decir: yo quiero un cambio. Y yo les digo a los que están adelante, cuando uno oye la voz de Dios, cuando Él me dice: vete a este lugar, cuando Él me dice: entrégame la empresa,
Cuando Él me dice sírveme, a veces pensamos que Dios solo le habla a los pastores. No, Él le habla a todos, pero no todos están dispuestos a escuchar a Dios. Porque Pedro, cuando supo que era el maestro, se ciñó la ropa y vino. Y él temblando le dice: Señor, pero si tú sabes que yo te amo, yo te quiero. Y él las 3 veces le dice: haz el ministerio. Aquí hay personas que tienen un llamado a servirle a las naciones, al Señor, y no han querido venir al llamado. Están allá diciendo: ese llamado es para otros. Venga aquí adelante. Hoy es día de decirle al Señor, al único que te llamó, Él te va a dar pan. Escuche que eso es lo poderoso. La revelación es que Jesús tiene la provisión para ti. Jesús tiene la provisión. Él tenía el desayuno, Él tenía el pescado. No fue los que ellos trajeron, y Jesús fue el que les dio. Y el Señor me decía que para ustedes, los que decidieron pasar al frente, los que están allá en casa, que deciden en un acto de fe, ¿sabe qué me decía el Señor? Va a venir una provisión sobrenatural para ustedes. Que no vendan el amar a Dios por encima de nada, lo vendan, que lo amen a Él hasta el final de sus días. Y Él se encargará de sus provisiones, Él se encargará de sus hijos, Él se encargará de su familia. Pero hoy tienes que rendirte al único que puede cambiarlo todo, hermano. Al único que puede decirle: Señor, está bien, me rindo. Y es una de las palabras que su corazón, yo veo que muchos están llorando. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te trajo, y Él sabía que estabas pasando esto. Aún muchos que están allá, que no decidieron pasar, colóquense en pie allá y usted rinda su vida al Señor. Rinda su vida, colócate en pie, rinde tu vida y vas cantando esta canción donde tú le dices al Señor, al único que te puede ayudar. Él te va a ayudar con tus hijos, Él te va a ayudar con tu esposo, Él te va a ayudar. Él es el que te está diciendo: ¿me amas? ¿Me amas más que tus hijos? ¿Me amas más que tu empleo? ¿Me amas? ¿Me amas, iglesia? Hoy rinde tu vida al Señor. Levanta tus manos y ríndete. Ríndete, iglesia. Ríndete.